Muy buenas tardes, queridos amigos de Pensar sin Ruido. Bienvenidos al programa de la tarde de hoy, porque vamos a despotricar este día, en este programa. Ya fue suficiente. Ya el hartazgo sí tiene, ahora entiendo a los de la derecha, es terrible la dictadura de Morena. Es horroroso lo que está haciendo la dictadora Claudia Sheinbaum. Está destruyendo al país. No podemos permitir esto, no podemos seguir permitiendo lo que está haciendo Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum, porque me acabo de enterar de la más reciente amenaza contra los mexicanos, la amenaza de Claudia Sheinbaum contra los mexicanos, porque la dictadura de Morena, que ya es insoportable, y está aquí en nuestra miniatura, nuestra portada del programa de hoy, ya que Sheinbaum, la presidenta Sheinbaum, la dictadora Sheinbaum, amenaza a los mexicanos con subirles el salario mínimo a 310 pesos en el próximo año, en el 2026. Esta amenaza no la podemos aceptar, no la podemos aguantar. Por eso los de la generación Z, los wannabe Zetas, tenían razón en su marcha. ¿Cómo podemos seguir aguantando a esta dictadora insensible que quiere llevar a México a parecerse a Cuba, a Venezuela? Porque los wannabes quieren llevar a México a que se parezca a Argentina. Y esta dictadora ya no debe estar en la presidencia de México. ¿Cómo se le ocurre amenazar a los mexicanos con subir el salario mínimo a 310 pesos en el siguiente año? Eso no puede ser. Bueno, después de esta introducción, esa introducción que seguramente la daría algún wannabe, algún fifí, algún influencer de la derecha, pues es una buena noticia para todos los mexicanos. La excelente noticia se publicó, se publicó en El Financiero a través de su director editorial, el periódico El Financiero, de derecha, por cierto, que el gobierno de la 4T, la presidenta Sheinbaum, está afinando los últimos detalles para que el salario mínimo de los mexicanos suba un 11% para el siguiente año y que llegue a 310 pesos el salario mínimo. Esto no sucede en una dictadura, queridos amigos. Esto solo sucede en un gobierno progresista y humanista. Y vamos a analizarlo porque es importante que recordemos cómo eran los salarios mínimos en, en la era del prianato. ¿Cómo eran los aumentos de salarios con Fox, con Calderón, con Peña Nieto, ¿sí? Con Cedillo? Muchos de los que son de mi generación recordamos perfectamente cómo venían los salarios mínimos en aquella época. Bueno, vámonos hasta Salinas incluso, cuando anunciaban salarios mínimos de 4 pesos. Salarios mínimos de 4 pesos. Y con eso estaba solucionado ya el ingreso, la canasta básica, el llevar la comida a la casa. Fueron décadas, más de 40 años, en donde en contubernio del gobierno neoliberal, los gobiernos neoliberales con los empresarios machuchones, hambreadores, fifís, daban aumentos de salarios solo para medio comer. Así eran los aumentos de salarios. Pero bueno, cambió gracias a la llegada de AMLO. Esto es un cambio de paradigma salarial. El gobierno de la presidenta Sheinbaum está preparando uno de los aumentos al salario mínimo más significativos de las últimas décadas, queridos amigos. Un 11% propuesto para el 2026, aumento del 11%. De concretarse todas las negociaciones, que lo más seguro es que sí, el salario mínimo pasaría de los 278.37 pesos diarios que están vigentes en este año 2025, aumentaría aproximadamente a 310 pesos, marcando otro hito en la política de recuperación salarial iniciada con el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo la ven? Si estas no son buenas noticias, que nos digan los de la derecha qué es. Porque según los de la derecha, México es un caos y se está yendo por el caño. Aquí está Elsie Pacheco con un comentario. Dice, gracias, presidenta. Dios nos la bendiga y le siga dando sabiduría. La queremos. Estas son las preocupaciones de la generación Z, de la verdadera generación Z que no fue a marchar en la marcha de hace unos días. Esa es la preocupación. Ingreso, salario, posibilidad de llevar más pan a la casa. Eso es lo que le preocupa. Y nos preocupa prácticamente a todos, porque el hecho de que se aumente el salario mínimo, que impacta directamente a los trabajadores, impacta de manera general al resto de la economía. Le beneficia absolutamente a todos porque dinamiza la economía. Todo eso lo vamos a explicar aquí para que quede todo clarísimo y planchadito. Este incremento continuaría una tendencia alcista que ha caracterizado a la llamada 4T. Según datos oficiales y proyecciones, el ingreso mensual de un trabajador que gana un salario mínimo habría pasado de aproximadamente, ojo amigos, en el 2017, antes de que llegara AMLO, estaba en 2,400 pesos el salario mínimo. Llega AMLO, sí. Y si lo llevamos AMLO hasta el nuevo aumento que planea Claudia Sheinbaum, de 2,400 en el 2017 con Peña Nieto a 9,300 con Claudia Sheinbaum en 2026. Un aumento nominal de 287% en 9 años, que busca recuperar el poder adquisitivo perdido durante décadas, queridos amigos. Durante décadas se dieron salarios de hambre para medio comer. Y eso fue un contubernio entre los sexenios del prianato y los oligarcas que se hincharon de dinero porque la productividad existía, porque el aumento en ventas existía, pero congelaron los salarios para que los márgenes de utilidad les beneficiaran solamente a los dueños de las empresas, a costa del empobrecimiento de los trabajadores, de toda la población mexicana. Esto es de una dictadura que no podemos aguantar. De una dictadora, Claudia Sheinbaum, que está llevando al país a la ruina. Vamos a ver el contraste histórico. Los salarios mínimos durante el PRIAN. ¿Se acuerdan? Si alguien de los que están conectados vivió en carne propia esos aumentos de salarios con el PRIAN, da tu comentario para que ampliemos el tema. Vamos a ver, para entender la magnitud del cambio de este aumento de salario para el 2026, es necesario revisar la política salarial de los sexenios anteriores, comúnmente referidos como el periodo del PRIAN. Una fusión, como todos sabemos, el PRI más el PAN. Vamos a ver, ¿cuál era la tendencia general? Entre 1982 y el 2018, a la llegada de AMLO, durante la era del modelo neoliberal, los aumentos al salario mínimo fueron, en términos generales, para llorar, por debajo, muy por debajo de la inflación. El objetivo principal de la política económica del prianato era el control de la inflación, incluso a costa del poder adquisitivo de los trabajadores. Pero eso fue un engaño, porque argumentaban siempre, no podemos subir el salario por encima de la inflación, porque entonces la inflación se va a disparar. Fue una mentira monumental. No, era un acuerdo con las élites empresariales para mantener los costos operativos más importantes de una empresa, que siempre han sido los salarios, mantener los salarios costo operativo muy por debajo, congelados. Y de esa manera, los empresarios aumentaban sus utilidades de manera exponencial. La política del prianato de mantener los salarios congelados era una estrategia empresarial. Eso era. Los incrementos del salario en el prianato se decidían
con base a un equilibrio entre la inflación esperada y la productividad. Pero era muy raro que en los estados de resultados de las empresas públicas, cuya información de esos resultados es público, cada año aumentaban sus utilidades, cada año, pero los salarios se mantenían fijos. Eso, simplemente al ver la gráfica, pues eso era una estafa, era un robo en despoblado. ¿Cuál fue la consecuencia de esa política mañosa y perversa? La erosión catastrófica del poder adquisitivo del pueblo mexicano. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, la Coneval, el valor real del salario mínimo, ajustado por la inflación, cayó en picada durante el prianato. Un trabajador que en 1976, ojo con esto, un trabajador que en los 70s ganaba 100 pesos de poder adquisitivo, para el 2018, cuando llegó AMLO, ganaba el equivalente a poco más de 20 pesos. El salario mínimo perdió alrededor del 80% de su valor real en 4 décadas. 80% de valor real, gracias a los del PRI y del PAN. Este dato se lo mandamos a los jóvenes que fueron a la marcha a golpear, a saltarse la valla que pusieron, a romper las ventanas. Ayer puse un video de un joven muy enojado que decía: estoy en contra de este gobierno porque cuando yo tenga que trabajar, ¿cómo voy a llevar el dinero a mi casa? No hay oportunidades, no hay dinero. Pobre chico, pobre chico, por no decirle otra cosa. Está muy manipulado. Hay que mandarle estos datos. Ojalá se ponga a trabajar, ¿sí? Bien, aquí hay algún mensaje, un mensaje más de Álvaro Sonivision. Dice, como dato duro, en 3 sexenios, del 2000 al 2018, el mínimo pasó de 40 pesos a 84. 44 entre 18 años, 2 pesos y centavos por año. Esos eran nuestros aumentos de salario, claro que sí. Por eso es importante que regrese el PRIAN, diría Claudia X González, Salinas Pliego, por supuesto Alito Moreno, Lili Telles, que está muy preocupada por México. Eso es lo que quieren, que regresen los aumentos de salario de hambre. De acuerdo a este mensaje de Álvaro Sonivision, 2 pesitos por año, no está mal, ¿no? No está mal. Podemos, podemos salir la quincena con esos aumentos de salario. Otro de una vez de Álvaro Sonivision. Dice, aumentaban de 2 pesos para poder decir pesos en plural y no un solo peso. Okay. De los 3 bénicos expresidentes mientras la inflación ascendía descontrolada. Pero adicional, Álvaro, mientras estaban esos aumentos de salario, ¿cómo aumentaban los salarios del gobierno federal y de los gobiernos estatales? ¿Cuáles eran los salarios de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, de todo el Poder Judicial. Por eso decían, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, porque ellos, el gobierno, eran la élite burocrática dorada. ¿Cuánto ganaban en el INE? Antes IFE. ¿Qué aumentos de salario se daban? Mientras el trabajador se le aumentaba en promedio 2 pesos por año. Santo Dios. Así se las gastaban. El último de Álvaro dice, 2018 a 2024, de 84 a 248 se triplicó. ¡Viva la 4T! Así es, y viene el aumento del 2026. Ana Cristina dice, buenas noches, profesor. ¡Qué gran noticia! Otro incremento adicional al que hizo el presidente AMLO es una gran noticia. Después de esa falsedad que incrementar el salario creaba inflación. Se llevaron el PRIAN y la oligarquía empresarial, se llevaron en 4 décadas el futuro de millones de mexicanos. Condenaron a millones de mexicanos a vivir en la pobreza mientras ellos se hacían cada vez más y más ricos. Eso es perverso. Eso es perverso. Y eso es lo que quieren los de la generación Z y toda la ultraderecha
que regresen. Eso es lo que quieren. Por eso, la otra derecha y la generación Z, ¿qué tienen detrás de ellos? ¿Quién está detrás de ellos? La gran oligarquía. Eso es lo que, esa es la mano que mece la cuna y quien le mete dinero, manipulando a todas estas personas. Y bueno, pues ellos, los wannabes, los que marcharon, van ganando ahí unos pesos, mientras los opresores, los grandes fifís, si es que regresan, que tocamos madera, se hincharían nuevamente de dinero. CC Works, CCC Works 3 dice: saludos, doctor. Ya él dio el título de doctor. Doctor honoris causa gracias a CC Works. Los ratafachos se van a ahogar en su propio veneno. Pues sí, así es. Veamos cómo Salinas Pliego se está autodestruyendo. Y bueno, eso fue por sus propias decisiones, porque incluso las grandes empresas han aumentado sus ingresos con la 4T. No les ha ido nada mal. Sigamos con más información, datos específicos, ejemplos concretos de los salarios de hambre durante el prianato y los aumentos de risa. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018, los aumentos anuales oscilaron entre el 3.9 y el 4.2%, contra un 11%, es nada. Con Felipe Calderón, 2006 al 2012, los aumentos estuvieron entre el 3.7 y el 4.5, casi lo mismo, no varió. Con Vicente Fox, de 2000 al 2006, los incrementos variaron entre el 4.5 y el 6.5, siendo estos últimos los más altos de la era neoliberal. Pero aún así fueron insuficientes para revertir la caída histórica del poder adquisitivo, del salario de los trabajadores que fueron sometidos al empobrecimiento. Una pregunta que hay que hacerse rápidamente es: ¿por qué el PRIAN abandonó a los trabajadores y benefició a las élites empresariales? La pregunta formulada refleja una crítica central de la 4T al modelo neoliberal. El análisis desde esta perspectiva es el siguiente. La doctrina económica neoliberal tiene un modelo aplicado que prioriza la competitividad internacional y la atracción de inversión extranjera mediante mano de obra barata. Esa es su regla, esa es su doctrina. Bajos costos de producción. Y como las personas solo son un recurso, el recurso humano, entonces salarios congelados. Ellos no importan, el trabajador no importa en el modelo neoliberal, solo es un recurso. Por lo tanto, su política es congelar salarios. No importa qué, no importa cómo y no importa a costa de quiénes. El pacto entre el modelo neoliberal desde la política y los empresarios era prácticamente un grito o un secreto a voces. Existía una relación cercana entre los gobiernos en turno y las grandes cámaras empresariales. Los sindicatos se vendieron durante el modelo neoliberal. Todos los sindicatos fueron cooptados y vendían a sus trabajadores por aumentos de salario de 2 pesos. Las decisiones salariales a menudo se tomaban en mesas de negociación, donde la voz de los grandes empresarios tenía un peso muy significativo, siempre buscando proteger sus ganancias por encima de lo esperado. ¿Cuál fue el resultado de todo eso? Concentración del ingreso, ¿sí? Desigualdad absurda, excesiva. Esta política contribuyó a una profunda desigualdad en México. México llegó a ser de los países más desiguales del mundo. Mientras los salarios se estancaban, las utilidades de las grandes empresas y los ingresos de los estratos más altos crecían de manera sostenida. El modelo, en la práctica, subsidia la renta, subsidia las utilidades de las grandes empresas a costa del bienestar de los trabajadores. Esto yo lo explicaba cuando daba clases en la universidad.
Y les decía a los chicos, intentaba decirlo de una manera muy fácil. El dinero, el capital es finito. O sea, si tiene un límite. Por lo tanto, lo que produce una empresa o lo que produce un país, como es finito, necesitan los grandes capitales quitarle a uno para que le aumente al otro. ¿Sí? Tenemos una cantidad fija, establecida, se cuenta. Entonces, grandes empresarios, ¿cómo aumentamos las utilidades? Pues quítale a los trabajadores, congélale los salarios, contrátalos por outsourcing, quítale sus prestaciones, quítales derechos, despídelos en noviembre y los recontratas en diciembre. Termina diciembre, despídelos. Ahora contrátalos solamente por mes. Y si se enferman, no les pagues, no les pagues si se enferman. Es obligación de ellos no enfermarse. Y si tienen que ausentarse por alguna razón de sus trabajos, por cuestiones familiares, no les pagues, que aprendan a ser productivos. Y si quieren aumento salarial, quítales el sindicato, porque son unos revoltosos. Y si quieren negociar, que vengan uno por uno con la empresa y vemos a cómo nos toca. Todo eso fue la realidad de la era neoliberal, relación empresa con trabajadores. Por lo tanto, ¿cómo era posible que una gran empresa que empleaba a muchos trabajadores, mi referencia es Volkswagen de México, que la tengo aquí a un par de kilómetros? ¿Cómo es posible que Volkswagen cada año reporte aumento de sus utilidades? Las reporta a Alemania. Y el poder adquisitivo de sus trabajadores y sus salarios cada vez va más hacia abajo. Porque para aumentar, por un lado, le tienes que quitar al otro, ya que el dinero es finito. Lean a Thomas Piketty en el libro El Capital del siglo XXI, referencia obligada de lectura para ir comprendiendo más cómo se manejan estas cosas. Bien, aquí está otro comentario de CC Works, que le sigan los miserables ratafachos al miserable pedófilo Trump. Ok, ok, ok. Álvaro Sonivision dice, estaban en contubernio con los patrones. Aunque muchos trabajadores ganaran más, los empresarios los tenían registrados con el mínimo para que sus pensiones y afores estuvieran reducidos. Todas esas estrategias que son perversas, que son miserables, eran el estándar de la relación empresa-trabajadores, avaladas por los gobiernos del PRI. Así que cada vez que salga Alito Moreno a gritar en la tribuna, cuando hablen del PRI tienen que lavarse la boca, por el amor de Dios. Cuando hablen del PRI, tendríamos que lanzar todas las groserías posibles que nos sepamos, porque fueron unos miserables con el pueblo de México. Mientras todos ellos, mencióneme a un priista que sea pobre, a un priista que haya tenido sus puestos, diputado, senador, gobernador, mencióneme a uno que sea pobre. Dice Álvaro Sonivisión, profesor, a usted ya lo ascendimos a doctor. A doctor, a mí y a mis compañeros nos dará un título. Claro, vamos a dar los títulos al final del curso a todos los miembros de esta comunidad. Gracias por el honoris causa. Muchas gracias. Más datos para que nos rebelemos, porque no podemos tener a esta dictadura de Morena. ¿Cómo se atreve la presidenta Sheinbaum a amenazarnos con aumentar el salario mínimo? Santo Dios, por favor, no la queremos en la presidencia. Bien, vamos a ver entonces ahora. Mencionaba este rasgo característico del neoliberalismo, sí. Todo país con un modelo económico neoliberal va a mantener sus salarios congelados. Vean Argentina, volteen a ver Argentina, volteen a ver El Salvador con el famoso Bukele. Vean cómo está Noboa en Ecuador.
Vean todo. No, es que no es posible que la ultraderecha y todos los comentócratas de México sigan recetando mentiras a través de sus medios, a través de sus noticieros. Es insostenible su discurso. La realidad, como esta, aumento de salario, nada más este rubro, como rubro de análisis y rubro para responderles a ellos. Con esto se caen todos los argumentos de la derecha. El aumento de salario en la 4T. Los empresarios pierden algo al aceptar el aumento salarial para el 2026. No, no es algo de sí y no. Es, en realidad, no. Se van a ver presionados quienes, las pymes, pero no los machuchones. Sin embargo, eso es en el corto plazo, porque en el mediano y largo plazo, el aumento de salario, la economía, va a dinamizar aún más la economía y termina regresando a las empresas porque genera consumo. Es decir, si hay un costo inmediato para muchas pymes y sectores con mano de obra intensiva, como restaurantes, comercios minoristas, agricultura, un aumento salarial del 11% representa un incremento directo a sus costos fijos. Nuevamente, salario, costos fijos de los más altos en la operación de las empresas, lo que puede comprimir sus márgenes de utilidad en el corto plazo. ¿Ok? Ok, aceptamos ese argumento. Pero hay beneficios y compensaciones. ¿Cuáles? Uno, con el aumento del salario hay mayor productividad y menor rotación de personal. Un costo muy fuerte de las empresas es el costo de la rotación por bajos salarios. Mejores salarios pueden aumentar la lealtad de los empleados. Y esto no es solamente rollo. No, está demostrado por muchos estudios del trabajo a nivel internacional que el aumento en los salarios genera también un aumento de lealtad de los empleados. Reduce el ausentismo y la rotación, lo que a su vez incrementa la productividad y reduce los costos de capacitación. Todo eso se analiza. Otro beneficio para las empresas, fortalecimiento del mercado interno. Un trabajador con mayor poder adquisitivo es un consumidor con mayor capacidad de gasto. Esto beneficia a todas las empresas que venden bienes y servicios en el mercado interno, creando un círculo virtuoso de demanda. Otro beneficio, reducción de la informalidad. Salarios más atractivos en el sector formal incentivan a los trabajadores a salir de la informalidad, ampliando la base de contribuyentes y beneficiarios de la seguridad social. La postura del sector empresarial organizado como la Coparmex ha sido mixta. Mientras reconocen la necesidad de recuperar el salario, han pedido mesura para no generar presiones inflacionarias descontroladas. La mesura es, no quiero soltar toda la posibilidad que tengo de aumentar el salario porque tienen posibilidad. Solo veamos los estados de resultados. Y otro elemento también, la Coparmex ha estado muy reticente presionando al Congreso para que no se autorice rápidamente la jornada de 40 horas, que es una demanda muy sentida y real de la generación Z. En realidad, de todas las generaciones. Vamos a bajarle ya 3 rayitas a la generación Z. De los trabajadores. Sí, 40 horas, 40 horas es necesario. Eso incrementa la salud de las personas y van a tener menos ausentismo y menos problemas para mantenerse sanos en el trabajo, aparte de otras cosas, ¿sí? Es decir, el descanso es imprescindible para trabajadores en buen estado de salud y para una sociedad completa sana. El descanso es muy importante. ¿Qué representa? Vamos ahora al bolsillo. ¿Qué representa este aumento en la economía del pueblo? ¿Qué representa? El impacto es potencialmente muy sano y multifacético. Es un impacto profundo en los bolsillos y en el dinamismo de la economía. Aquí hay más comentarios. Dice Delia González. Buenas noches, profesor. ¿Cómo no ser 4T si ahora
si ahora somos visibles para el gobierno? Gracias, señora presidenta. Eso es otro argumento contra lo cual la derecha nunca va a llegar en su discurso hacia el pueblo. La derecha olvidó al pueblo. No, no existía para la derecha. Regreso a esto de los aumentos de salario de los trabajadores. Para la derecha, para el bloque corporativo, un trabajador solo es un recurso humano, solo es un recurso. Si lo pudiera sustituir por un robot, lo haría inmediatamente, porque solo es un recurso, no son personas, solo es un número en una nómina, no son personas, no sienten. ¿No? Les doy una anécdota rápidamente. Estuve alguna vez en una negociación como consultor, una negociación en donde una empresa avícola de Guadalajara, muy importante, estaba diseñando estrategias para reducir al máximo su costo de mano de obra. Entonces, una empresa que fue a darle la solución, yo estaba como observador, le llevó toda una estrategia de contratos por outsourcing, de despidos inmediatos, de contratos por semana. Y el dueño de la empresa dijo: "Oh, me gusta, me gusta, me gusta". Lo estaban dejando en la calle a los trabajadores, en la calle. Y el dueño de la empresa preguntó: "¿Cómo podemos todavía bajarles más?". El consejero del dueño le dijo: "Oye, no seas ojete, ya les quitaste mucho". El dueño de la empresa se quedó pensando unos segundos y en ese momento yo pensé: Va a reflexionar, va a recapacitar este". Y el dueño de la empresa, después de unos segundos de análisis, de reflexión, dijo: "Que se chinguen los trabajadores, bájales más". Yo no podía creerlo. No podía creer enfrente de quién estaba en esa junta como observador. No lo podía creer. Me dio una profunda tristeza corroborar cómo piensan y sienten los grandes empresarios, los que se pavonean en trajes finos, en fiestas de grandes galas. Dice aquí CC Works, profesor, en su opinión, ¿qué es lo que tiene que hacer la 4T para afianzarse en el poder por los próximos sexenios y que los ratafachos jamás regresen? Acabas de hacer la pregunta del programa de mañana. Pero la voy a responder. Claro que sí, porque es una pregunta buenísima, buenísima. CC Works. Rápidamente, sin que desgaste todo el tema que vamos a hablar mañana. En realidad, la 4T está llevando las cosas muy bien, que la pueden afianzar para varios sexenios, porque de hecho fue parte del análisis de los programas que he hecho en esta semana, en la semana pasada, okey, en la semana pasada, y que se cruzan con la marcha de la generación Wannabe Z. Mientras la 4T está muy conectada con las necesidades, anhelos, aspiraciones de las mayorías, el pueblo, vamos a poner las mayorías, muy conectada y yendo a lo que realmente les preocupa, y aquí se cruza con las encuestas de aprobación y desaprobación de la presidenta Sheinbaum. Está muy conectada con las necesidades, anhelos, intereses, preocupaciones de las mayorías. ¿Cuáles son esas necesidades? Salario, su economía del bolsillo, ¿sí? Educación, posibilidad de tener una casa, una propiedad, posibilidad de futuro para sus hijos. Y la 4T lo está resolviendo. Vean lo que ha hecho el Infonavit. Vean los salarios, crucen Infonavit, propiedad, salario mínimo, capacidad de gasto, ¿sí? Capacidad, empieza un poco la capacidad de ahorro, educación, todas las escuelas que se han estado abriendo y lo que se viene de la escuela, la escuela más grande de Latinoamérica en inteligencia artificial, que la presidenta Sheinbaum
Ya lanzó, pero falta todavía el lanzamiento oficial. La escuela pública más grande en inteligencia artificial de Latinoamérica. Educación, ingresos, salario, propiedad, casa y tranquilidad social. Los retos adicionales existen y tiene que resolverlos la 4T. Pero incluso a las mayorías no les pega lo del crimen organizado. No les pega. No es algo por lo cual ellos votarían por el PRI. No. Así que el diagnóstico de la derecha está muy, muy torcido, muy equivocado. La 4T tiene muchas posibilidades de mantenerse fuerte para los próximos sexenios. Dice Blanca Salas, eh, un Salinas Pliego cualquiera, ¿ok? Sí, esa de quien platiqué, sí, por supuesto. Otro de CC Works dice, el prestigio de la generación Z está por los suelos gracias al miserable dientes de burro, Salinas Pliego, Kakarraki, el marihuano Fox, la mata viejitas, el saco de pus y muchos más ratas. Sí, son... Viri Ríos publicó un artículo en El País, no, en Milenio, donde justamente le criticaba eso a la macha generación X por Claudio X, wannabes Zetas, que yo así los califico, wannabes Zetas, hicieron muy mal los de esa marcha al mezclarse todos con Fox, con todos los impresentables del PRI, del PAN, eh, que de hecho yo me puse a pensar, si se descontaran a todas las personas, si le restamos a esa marcha la cantidad de personas arriba de los 40 años que fueron a esa marcha, ¿cuántos en realidad de generación Z quedan en la marcha? Menos de la mitad. Se calcula de manera general que daría un 30% de verdadera generación Z en esa marcha. Si le quitamos a todos los que, como yo, ya tienen bastantes canas y que fueron a esa marcha. Entonces, no, fue una marcha fracaso. Dice Delia González, dice, parece sueño, pero no lo es. Lo del aumento, claro, aumento salarial. Blanca Salas dice, pasaron varios días para que Morena saliera a posicionarse a su favor. Como que está sola, el Monreal, Adán. Sí, sí, eso que mencionas, Blanca, es muy importante y lo he criticado mucho. La 4T como gobierno, Morena como partido y la estructura de comunicación del gobierno es muy lenta, muy lenta. Parece ser que no tienen estrategia. Así como está la mañanera y que a partir de la mañanera se establece la narrativa, la discusión pública, que ya no la tienen los medios, debe haber una estrategia de comunicación desde la 4T para que dicte la narrativa en los medios y no que sea reactiva como hoy lo es. Y muchas otras cosas que también ayer mencioné en el video del gachupín este que amenazó a la presidenta. Se debe modificar la ley para establecer un cortafuegos para defender nuestro suelo nacional digital y que cuentas de extranjeros dejen de ensuciar la discusión pública de la política en nuestro país. Hay muchas cosas que tienen que hacer y deberían meterle acelerador ahí. Muy bien, entonces continuamos con este análisis. ¿Cuál es el impacto entonces? El impacto profundo en el bolsillo de los mexicanos con este aumento salarial. Uno, recuperación histórica del poder adquisitivo. Simbólicamente representa la reversión consciente de una de las herencias más dolorosas del neoliberalismo. Restituye dignidad y capacidad de compra a los trabajadores menos remunerados. Dos, combate la pobreza laboral. Un salario mínimo por encima de la línea del bienestar mínimo, calculado por el Coneval, significa que un trabajador puede adquirir la canasta alimentaria básica para sí mismo y para su familia. Esto saca a millones de la categoría de pobres por ingreso.
Es decir, aunque tuvieran un salario, un ingreso, seguían siendo pobres porque era congelado. 3, impulso del mercado interno. Los 310 pesos diarios no se ahorran. Todavía falta incrementar más el salario para que haya capacidad de ahorro. Pero este aumento, 310 pesos, no se ahorran, se gastan. Este flujo de dinero se inyecta directamente en la economía local, beneficiando a comercios, servicios y, en última instancia, generando un efecto multiplicador. Este aumento de salario va a regresar a las grandes empresas, porque hay que comprar una pasta de dientes que le va a regresar a la marca dominante del mercado. Hay que comprar un café que le va a regresar a la marca dominante en el mercado. Se compra un jabón que le regresa a la marca dominante en el mercado. ¿Sí lo ven? Entonces, todo el dinero que fluye en salario más programas sociales le regresa a las grandes empresas y a las empresas medianas también, por supuesto. 4, el beneficio en el bolsillo. Presión inflacionaria controlada. Es el riesgo latente. Sin embargo, el gobierno argumenta que la inflación se ha mantenido relativamente estable durante estos incrementos. Gracias a que a una política macroeconómica prudente, una disciplina fiscal y a que gran parte del aumento es una recuperación y no un sobrecalentamiento de la economía. Esto no lo puede desbaratar la oposición, la generación guanabiceta, los berrinches de Salinas Pliego, toda la narrativa negativa de la red social X, no lo pueden destruir. Por eso es que la 4T tiene muchas posibilidades de permanecer en los próximos, ¿qué les gusta? Otros 6 sexenios, vamos a darle así bajito, otros 6 sexenios. Tiene que resolver todavía muchos retos. La inseguridad es un reto que no se puede soslayar. Tiene que resolverlo. Pero, nuevamente, lo que le interesa a las mayorías se está resolviendo. Dice por aquí, Álvaro, aquí, bla, 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 bla. Delia González dice, todo profesor, desde mi presidente Andrés Manuel López Obrador hasta mi presidenta. Ok, con todo, ok, apoyo total. Álvaro Sonivision dijo, son novatos en muchos aspectos. ¿Te refieres a los comunicadores, a los de la marcha? ¿A quién te refieres? Álvaro Sonivision, a pesar de tantos problemas, ataques, trabajo y presión, jamás se rinde ni da tregua a nuestra noble e invencible comandanta suprema. Sí, de hecho, en una entrevista que le hicieron al primer ministro de Canadá, Carney, dijo, es una mujer impresionante. Todos los días está trabajando a partir de las 5 de la mañana y trabaja sábados y domingos. ¿Qué presidente o presidenta a nivel internacional mantiene ese ritmo? No hay uno solo con el ritmo del trabajo de la presidenta Sheinbaum, herencia del trabajo del presidente AMLO. Así que les dejo este tema sobre la mesa, queridos amigos, con esta conclusión. La propuesta de aumento del 11% al salario mínimo para 2026 no es una mera cifra, es la consolidación de un cambio de modelo económico. Ojo con esto. La consolidación de un cambio de modelo económico que busca priorizar el bienestar de la base trabajadora sobre la maximización de utilidades en el corto plazo. Representa una clara línea divisoria entre la era de la moderación salarial, no, del congelamiento salarial, neoliberal, y la actual política de recuperación salarial en la 4T. Si bien existen desafíos legítimos, particularmente para las pequeñas empresas, la evidencia reciente sugiere que los beneficios en términos de reducción de la pobreza, fortalecimiento del mercado interno y dignificación del trabajo están pasando más que los riesgos en la balanza de la política económica nacional. Es decir, termina siendo todo positivo. ¿Cómo la ven? ¿Qué les parece? Por eso inicié este programa del día de hoy
diciendo, ¿cómo se atreve esta dictadura de la 4T y de Morena de amenazarnos con un aumento salarial para el siguiente año? Eso es inadmisible. No, es la bendición de tener un gobierno que prioriza al pueblo y no un gobierno neoliberal que beneficiaba por encima del pueblo a los grandes oligarcas. Un cambio completo de paradigma y por lo tanto un cambio completo de realidad. Último comentario de CCC Works. El salario mínimo, la fortaleza de la moneda, los no gasolinazos, tienes razón, vivienda, universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Excelentes cartas con miras a las próximas elecciones. Así es. Contra esto, la derecha no tiene argumentos. Queridos amigos, gracias por sus comentarios. Denos su like, todavía tenemos unos segundos. Denos su like, compartan el video, recomiéndenos. Solo si les parece interesante y de valor lo que hacemos aquí en Pensar sin Ruido. Muchas gracias a todos ustedes. Les deseo bendiciones en sus hogares. Y nos vemos mañana en el programa en vivo de las 11:45 de la mañana. Y después en la tarde otra vez, 7:15 de la tarde. Lucas de Jesús, saludos, buenas noches desde Guerrero. Un abrazo, Lucas de Jesús, un abrazo. Blanca Salas, así es, Álvaro Sonivision le responde. Cerrar filas con nuestra presidenta. A todos ustedes, un abrazo. Nuevamente, bendiciones en sus hogares. Les dejo la portada y mañana nos vemos. Hasta luego.